Está en la línea telefónica María Amparo Casar. La doctora María Amparo Casar es politóloga, colaboradora de Grupo Fórmula y bueno, pues una voz a la que hay que acudir para analizar estos temas. María Amparo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Primitivo, qué gusto saludarte en sábado. Al contrario, muchas gracias por tomarnos la llamada y poder platicar de estos temas. ¿Qué te parece, María Amparo, la conclusión de esta semana, que desde un principio nos imaginábamos que iba a estar marcada por una especie de corte de caja, ¿no? Por el informe presidencial, pero que al final dio un giro por el tema de Donald Trump. Llegó el presidente en situación muy complicada y salió en una situación todavía más difícil. ¿Qué opinión tienes tú? Mira, primero, ojalá y tuvieras tu razón y que solamente esta semana que está concluyendo, estuviera marcada por eso, pero creo que este asunto de la visita de Trump va a marcar el resto del sexenio y va a marcar en realidad todo el sexenio de Peña Nieto. Fue una medida que pues algunos integrantes del grupo gubernamental, del equipo gubernamental, han marcado como, han querido señalar como audaz y benéfica para México, pero que la mayoría de los analistas, son muy pocos, contados con los dedos, Primitivo, han aprobado después de un análisis acucioso de los hechos. A mí, en particular, Primitivo, me pareció un gran error, no solamente de política exterior, sino también de política interna. Y no solamente me pareció un error la decisión, sino la ejecución de la misma me pareció todavía peor, Primo. Sí. No, por más que salen a explicarnos integrantes del gabinete en programas de televisión, en entrevistas, en programas de la radio, cuál es la razón de haber tomado esta precipitada decisión, pues los argumentos no han convencido ni a propios ni a extraños. Tú habrás leído, eres un ávido lector de la prensa internacional y, bueno, pues todos los periódicos y revistas serios e incluso jefes de Estado de otras naciones pues, se han mostrado, por decirlo menos, sorprendidos ante la toma de decisión de Peña Nieto de invitar a un candidato presidencial a la mitad de las elecciones y además pues a un candidato que se ha particularizado por tener ya déjate de los insultos, por haber anunciado una política absolutamente contraria a los intereses de México, a los intereses migratorios de México, a los intereses comerciales de México, sí, y pues, a la cultura en general mexicana, ¿sí? Entonces, ¿qué hay detrás de esta decisión? Pues nos dicen que es una previsión, que probablemente Trump pueda ganar las elecciones y que hay que tender puentes. La otra que he escuchado es pues que Enrique Peña Nieto, el presidente de México, se sentía con la capacidad de convencer, de transformar, de cambiar las opiniones que tiene Donald Trump sobre México y para ello presenta una serie de cifras. Primo, honestamente me parece que ninguno de los dos argumentos se sostiene. Si por desgracia para México y creo que para los estadounidenses llegara Trump a la presidencia, pues entonces sería el momento de tender los puentes. En primer lugar, México no ha roto ningún puente con ningún candidato. Sí. Fue Trump el que los rompió con nosotros, en todo caso. Entonces, si llega, pues será el momento de echar a andar la maquinaria de política exterior para tender en efecto puentes con quien sea que sea el presidente de los Estados Unidos. Eso siempre ocurre. Tú acuérdate con Salinas, que se apostó por una candidatura y salió otra, y pues se reconstruyeron los puentes. Pero en estos momentos de crisis interna de México, de baja popularidad del presidente Peña Nieto, una invitación como la turnada al candidato Trump, pues era difícil que tuviera algún grado de aprobación. Pero te decía yo, Primo, que suponte que ahí está la decisión. Yo no entiendo por qué se puso en la mesa, pero bueno, muchas veces en la mesa de toma de decisiones se ponen
digamos, se ponen alternativas o cursos de acción que a uno le pueden parecer muy mal. Lo que me sorprende es que haya prosperado, que no haya habido nadie al interior de los consejeros o de los acompañantes del presidente Peña Nieto que no haya dicho, señor, esto es una barbaridad y no va a traerle más que problemas, como realmente sucedió. Sí. Pienso que a lo largo de todo el proceso, Primo, desde que se giraron las invitaciones hasta el discurso, fue una cadena de errores, ¿sí? Porque en cada paso, desde que se le invitó, se fijó la fecha, el formato, etcétera, se pudo haber corregido la decisión, ¿sí? Aún viniendo Trump, pero no. Cada decisión nos fue hundiendo más. Decía yo, cuando pensamos que habíamos tocado fondo, sacamos las palas y comenzamos a excavar. Así es, para ir más abajo. Ahora, dentro de esa toma de decisiones, María Amparo, hay una gran polémica, hay una gran controversia y además también hay opacidad en torno a cómo se tomaron las decisiones, porque según lo que ha trascendido, se rompieron pues todos los protocolos que debe haber al interior del gobierno mexicano. De entrada se dice que quien promovió esta visita fue Luis Videgaray, brincándose a la secretaria de Relaciones Exteriores, quien habría presentado a raíz de eso su renuncia. Se está planteando una fractura incluso en el gobierno federal. Así es, tienes mucha razón, pero sí grave es la ruptura, como tú señalas, Primo, de los protocolos, las formalidades que debe de guardar un gabinete en términos de las carteras. Más grave aún, me parece, que la decisión en sí misma. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque tenemos aquí, aparte de la cadena de errores que yo mencionaba, esta que tú mencionas ahora, que dada la magnitud de la mala decisión me parece menor. No le quiero restar importancia, pero frente al resultado de la visita, pues palidece. Pero en efecto, también hubo esta ruptura de los protocolos internos, de estas reglas no escritas y también escritas, porque claramente dice dice la Ley de la Administración Pública Federal que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores tomar tal y tal y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues doblemente roto ese protocolo y las reglas escritas y no escritas. Esto abona a la confusión que ya de por sí tenemos en otras políticas. Lo hemos comentado, Primo, tú y yo en privado, o nos hemos escuchado también al aire cuando vemos, por ejemplo, el problema de la CENTE, que pues un cacho es en Gobernación, otro cacho es en Los Pinos, otro cacho de la negociación es en la Secretaría de Educación, y bueno, pues ya no sabemos quién es el responsable de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues por el ángulo que queramos tomar, pues no hay manera de salvar el juicio que creo que tenemos la mayoría de los mexicanos y también la mayoría de los analistas en política interior, en política exterior y en política pues en general, ¿no? Sin lugar a dudas, porque esto plantea y esto se viene sumando, como bien lo dices, a una serie de problemas y que no ha podido resolver el gobierno federal y a la imagen que ha planteado sobre los errores o la falta de capacidad para operar. María Amparo, finalmente, ¿se puede corregir este error? ¿Se puede tener un control del daño, tomando en cuenta todo el entorno tan negativo que hay para el gobierno federal? Mira, el único control de daños que creo que puede haber provendría de la campaña de Hillary Clinton. Que nuestros operadores fueran a los Estados Unidos, explicaran, convencieran a Hillary Clinton de que viniera a México un poco para emparejar los cartones, ¿sí? Y decir que, bueno, pues quizá fue un mal timing, pero también viene la otra candidata. Eso podría en algún sentido no borrar, no quitar del imaginario este error, pero sí aminorarlo un poco. Ojalá, estoy consciente, Primo, de que se han venido cerrando
las encuestas con respecto a Hillary Clinton y a Donald Trump. Ajá. Pero todavía la gran mayoría pues pronostican que Hillary Clinton ganará. Es muy pronto para saberlo, dadas las reglas del sistema electoral norteamericano. Pero creo que la manera sería eso: nuestros operadores, y los hay buenos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, convencieran a Hillary Clinton y entonces tengamos un discurso de Peña Nieto que contrapese el discurso pues tibio que escuchamos todos el 30 de agosto para horror nuestro. Y que corroboró los temores de muchos de que esta visita sorpresiva de Trump sirviera para reimpulsar su campaña y le diera reflectores en México y en todo el mundo. María Amparo, muchas gracias por tomarme la llamada. Gracias por consultarme y estamos alertas para cualquier otra consulta. De nueva cuenta, muchas gracias, María Amparo. Hasta luego, primo. Buen fin de semana. Es María Amparo Casar, ella es colaboradora de Grupo Fórmula, experta en temas de política y bueno, una de las voces más autorizadas para hablar de ellos.